Y vamos a comenzar este tiempo, obviamente colocándonos delante de Dios, que es lo más importante. Es el que nos regaló este día. Por eso digámosle, amado Dios, gracias. Gracias, Señor, por este día que nos otorgas, que nos entregas. Ayúdanos a vivirlo bajo la guía de tu Santo Espíritu, bajo tu manto de amor, de protección, de fe, de esperanza que cada día nos otorgas, porque tus misericordias son nuevas cada día. Hoy queremos bendecir, Señor, cada varón que asista a esta reunión, los que vengan en camino, los que están apartados, los que están necesitados y todos aquellos que tú traerás un día. Por eso queremos hoy, Señor, estar bajo tu presencia, pidiéndote que tu poderosa palabra, Señor, siga labrando como un cincel nuestra alma para ir creciendo hacia la madurez de Cristo, reflejando ese liderazgo que para el cual tú nos has diseñado y nos has pedido. Hoy queremos, Señor, bendecir la vida de John de la Cruz, este hijo tuyo, Señor, que tantos años te lleva sirviendo y que podamos ver cómo lo usas como un instrumento para edificarnos en esta mañana. Te pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en esta mañana tenemos un invitado especial. Es el líder John de la Cruz. Él dirige una región al suroccidente de Colombia y pues tenemos el gusto de tenerle esta mañana. Un hombre de mucha experiencia, ha sido uno de mis docentes en todo este caminar y estamos muy contentos de tenerte acá, John. Entonces te damos la bienvenida y que Dios te use mucho en esta mañana. Buenos días para todos. Eh, Estaba preparándome un tinto y no me había conectado, pero aquí estamos pues gozosos de saber que Dios tiene cosas especiales para todos nosotros cuando lo conocemos, ¿no? Y pues ya son 34 años de vida cristiana, 32 años de estarle sirviendo al Señor. Y en ese tiempo de estarle sirviendo al Señor, hemos evaluado mucho el tema del liderazgo, de por sí, porque tenemos un ministerio que le colocamos un nombre bien tremendo que se llama Centros de Formación y Liderazgo Cristiano, que está enfocado en ese desarrollo del liderazgo que tiene que vivir, que tiene que proyectar cada persona, porque todos nosotros hemos sido llamados a liderar. Y en esa dinámica de liderar, pues nos encontramos con, con una cantidad de elementos que son necesarios para el liderar, ¿sí? Pero creo que lo más importante, lo más fundamental en todo el proceso de ir creciendo, de ir madurando y de irnos desarrollando en el liderazgo, es entender que cuando asumimos el llamado de Dios y aceptamos ese desafío de que Jesucristo sea nuestro Señor y nuestro Salvador, encontramos que necesitamos ser líderes en todos los roles que nosotros tenemos. Nosotros como hombres, como varones, tenemos un rol dentro de una sociedad, tenemos un rol dentro de una familia, dentro de una empresa, tenemos un rol en un entorno en el que nosotros tenemos que
estar permanentemente, constantemente mostrando cualidades. Y esas cualidades que nosotros necesitamos mostrar se logran en la medida en que hay una relación personal con el Señor, ¿sí? Y cuando hablamos de una relación íntima, personal con Dios, estamos hablando de esa comunión que nosotros debemos tener con nuestro mentor. Y nuestro mentor es Dios. A veces no entendemos esa parte, ¿no? Nosotros los hombres somos un poquito más insensibles que las mujeres, ¿no? Y nos cuesta de pronto abrirnos a esa experiencia de tener a un mentor que nos quiere guiar, que nos quiere dinamizar en todas las áreas de nuestra vida. Y como venimos de diferentes contextos, hay unos contextos pues en donde nosotros estamos y en esos contextos donde nosotros estamos pues nos han limitado en muchas cosas, pero tenemos la oportunidad de vivir dentro de esa dinámica que Dios nos ha entregado, que es la vida espiritual. Estoy tratando de abrir mi presentación. Espérate un momentico para compartirla con ustedes. Y bueno, mientras se abre la presentación aquí de PowerPoint, eh, comentarles, hace ya 19 años estamos aquí en Popayán liderando. Vinimos a una sede pequeña y en esta sede nos encontramos con diferentes tipos de personas, niños, jóvenes, adultos, parejas, etcétera. Y pues en la dinámica que manejamos en Senfol, nosotros desarrollamos movimientos, ¿no? Y pues los movimientos nos han ayudado eh, a irnos proyectando en, en esa vida ministerial que tenemos que cultivar. Pero en el tema del movimiento de hombres no ha sido fácil, ¿sí? No ha sido fácil porque los hombres tienen una particularidad y es complicado con los hombres eh, el crear espacios, ¿sí o no, Carlitos? El crear unos espacios. Pero igual, nosotros hemos sido llamados a liderar. Entonces voy a compartirles aquí pantalla. Déjenme, ya me abrió aquí el computador y vamos a empezar a hablar acerca de esto. ¿Sí? Yo me ubico por acá. Ok. Entonces, pues, ¿por qué quería compartir este tema? Porque en la implementación que he recibido durante este tiempo de vida cristiana, me he encontrado con ese desafío. A través de un ministerio que se llama Equip y Lidere, hicimos un seminario sobre liderazgo y nos encontramos con el desafío de entender que hemos sido llamados a liderar. Nosotros como varones a eso hemos sido llamados. Y quería iniciar esto con lo que dice Génesis capítulo 1, versos 24 al 27. Y esto lo dice de esta forma en la traducción en lenguaje actual. Dijo entonces Dios, quiero que haya en la tierra toda clase de seres vivos, animales domésticos, animales salvajes, reptiles e insectos. Y al instante se hizo así. Dios hizo los animales salvajes, los animales domésticos, los reptiles y los insectos. Al ver Dios tal belleza, dijo, hagamos ahora al ser humano, tal y como somos nosotros, que domine a los peces del mar y a las aves del cielo, a todos los animales de la tierra y a todos los reptiles e insectos. Fue así
como Dios creó al ser humano tal y como es Dios. Lo creó a su semejanza, creó al hombre y a la mujer. Y cuando uno pues ha estudiado un poquito de teología y se encuentra con esta porción en este manual de vida tan extraordinario que es la Biblia, entiende que aquí hay una profundidad impresionante. O sea, el tema del liderazgo es un tema espiritual y a veces no lo vemos así. Pensamos que simplemente nuestro liderazgo tiene que estar enfocado en un concepto que nosotros lo hemos llamado el concepto secular. Ahora, cuando hablamos de lo secular, estamos hablando de todas aquellas actividades que nosotros hacemos fuera del contexto eclesial. Pero tanto lo secular como lo eclesial está integrado a la persona, y en este caso a nosotros los hombres. Entonces, nosotros como hombres tenemos que ser conscientes de esta hermosa expresión que encontramos en la palabra de Dios, que Dios es el creador y que Él como ese creador se ha vuelto nuestro mentor. Y Él a nosotros nos ha diseñado y nos ha creado con un objetivo específico que es liderar. Y nosotros, en el caso nuestro, los seres humanos, somos la creación especial de Dios. Y como esa creación especial de Dios, pues tenemos que cumplir el rol que Dios nos ha entregado en cada una de las esferas donde Dios nos ha colocado. Y ustedes pues entienden eso, ¿no? Dios nos ha colocado en diferentes esferas y en esas esferas, llámese educación, llámese política, llámese comercio, medios de comunicación, etcétera, etcétera, nosotros tenemos que liderar, ¿sí? Dominar, dice allí, hay una expresión allí en esta porción bíblica y en esta versión. Entonces, ese es nuestro desafío. Ahora, si nosotros entendemos eso, entendemos que hemos nacido en este mundo en el que Dios nos tiene para liderar. Y si hemos nacido para liderar, tenemos que entender que hay que trascender. Cada uno de nosotros como personas tenemos que trascender, ¿sí? Y debemos definir el concepto de lo que es liderazgo. Liderazgo está enmarcado en una palabra que es servicio. El servicio es esa disposición, es esa actitud que nosotros debemos tener permanentemente para ejercer lo que nosotros tenemos en beneficio de otros. ¿Ok? A eso también hemos sido llamados. Y aquí hay unas características muy puntuales pensando en el pasaje que acabamos de leer de la Biblia, en donde encontramos que liderar y servicio están integrados y que recibimos de parte de ese mentor supremo, de ese Padre y Dios eterno, unas habilidades, capacidades que tenemos que cultivar, que tenemos que aprender a desarrollarlas y que tenemos que ejercitarlas en todos nuestros contextos y en todas las esferas donde Dios nos está colocando como hijos de Dios. Hemos sido dotados de autoridad y nos ha dado Dios capacidad para dirigir. ¿Sí? Por eso una de las satisfacciones enormes que tenemos los hombres es poder ser parte de una familia, poder integrar una familia, poder construir un hogar, una familia. Y Dios nos ha dado dentro de ese contexto familiar autoridad. Y nos ha dado dentro del contexto de toda la creación, nos ha dado autoridad y nos ha dado capacidad para dirigir. Uno nota en las reuniones los diferentes tipos de liderazgo, por ejemplo.
Yo estuve en una reunión de líderes a nivel nacional y habían preparado una dinámica y en esa dinámica organizaron grupos, no nos conocíamos, entonces seleccionaron así de manera espontánea a las personas para que participaran de diferentes grupos y les entregaron unas vasijas plásticas o nos entregaron unas vasijas plásticas, me acuerdo que entregaron los tubos de PVC, unos tubos grandes pero partidos a la mitad, o sea, como unas canales en PVC, unas bolas, bueno, diferentes cosas, unos lazos entregaron. Y nos dieron unas instrucciones. Y yo me puse a observar toda esa dinámica y miré que instantáneamente saltaron allí a primera fila personas que tenían liderazgo y empezaron a proponer, ¿no? Eso era de interactuar y el uno proponía una cosa, el otro proponía otra cosa. Y aunque todo el mundo estaba proponiendo diferentes cosas, se levantaron otros y empezaron a orientar, ¿sí? Y hicieron conscientes a los otros de que en ese trabajo de equipo se podía hacer más efectivo y vimos todo el desarrollo del liderazgo de una manera natural. Entonces Dios nos ha dotado de autoridad, de capacidad para dirigir, pero tenemos que también evaluar otro aspecto, que es ese inventario que tiene que ver con lo que en esa bodega espiritual y emocional tenemos y allí tenemos una cantidad de recursos que tenemos que usar. Otra experiencia que yo recuerdo cuando comencé mi vida espiritual es que yo entendí que había que ayudar, colaborar y producto de ese ayudar, de ese colaborar, me encontré con algo muy interesante y es que vi que había un proceso de formación, de capacitación dentro del ministerio y me inscribí allí. Yo era muy nuevecito, universitario nuevecito. A los 3 meses de haber llegado a la vida cristiana yo ya estaba dirigiendo una célula, ¿no? Un grupo vida le llamamos nosotros. Y entonces en esa dinámica que estábamos allí, empecé a colaborar dentro de la academia, yo le ayudaba a los profesores a llevar asistencia, organizaba el salón, bueno, hacía diferentes cosas para facilitarle a los profesores su ejercicio académico, ¿no? Y entonces me nombraron monitor de la academia. Sí, estoy hablando de hace 32 años. Estaba recién, pues yo estaba bien biche, ¿no? Y era una cuchilla, pero una cuchilla Gillette porque llegaban los líderes y se demoraban 5 minutos en llegar a la clase y yo les cerraba la puerta y no los dejaba entrar. ¿Sí? Y yo era el novato, pues. Pero entendí que Dios le ha dado unos recursos y lo entendí por una experiencia. Resulta que faltaba como unos 2, 3 días para dar la materia y la materia se llama autoridad espiritual. Y entonces el profesor de la materia me llama y me dice, John, hable con el asesor académico, dígale que yo no puedo dar la materia. Y entonces yo como monitor llamé al asesor y dijo, el asesor, llame a los otros profesores a ver quién la puede dar. Pues llamé a varios profesores y ninguno podía darla. Entonces lo llamé nuevamente y él me dice, y ya faltaba unas horas, o sea, eso era sábados en la mañana la capacitación y yo estaba el viernes en la noche llamando al asesor y diciéndole, mira, no hay profesor para la materia y no alcanzamos a llamar a todos porque en esa época no había pues el internet así como hoy lo usamos de la manera tan fácil, no había celular, había que llamar por teléfono fijo y llamar a varios, era complicado a esa hora y no alcanzábamos a avisarles que no llegaran a la clase.
Y entonces él me dice muy olímpicamente, me dice, no se preocupe, hermano, coja la cartilla del maestro y prepare la clase. Y yo pues no había dado clases. En mi bachillerato, cuando yo estaba en el bachillerato, yo no exponía, yo nunca expuse porque yo tenía miedos, temores, bueno, tantas cosas negativas con las que llegué a la vida cristiana, inseguridades, y a mí me daba un susto pararme frente al público y compartir algo, ¿no? Pero ya en la vida cristiana se me fue desafiando a que lo hiciera y eso el Señor lo sanó. Y lo cierto es que me tocó dar la materia, ¿sí? Pero después de dar la materia, terminada la clase, se me arrimaron varias personas y me dijeron, John, nosotros ya llevamos tiempo en el liderazgo, dirigimos, habían unos que dirigían sedes, otros dirigían movimientos, ministerios. Y me decían, John, nosotros hemos tenido que ver esta materia varias veces porque nos exigen, pues, ¿no? Como líderes. Pero yo, decía uno, yo no había entendido esto. El otro decía, yo no había tenido en cuenta esto. Y desde allí, desde esos comienzos, entendí que Dios nos ha dado unos recursos y en nuestro inventario tenemos unos recursos que nosotros podemos potencializar y que podemos usar y que podemos llevar a que se usen para el beneficio de los demás, ¿sí? Entonces vamos a impactar, vamos nosotros a impactar la vida de otras personas. Entonces, tenemos esos elementos importantes, pero también necesitamos experiencia y el desarrollo de las habilidades. Entonces, no solamente es el conocimiento, sino poder exponer eso, poder compartir eso que tenemos, poder ponerlo a funcionar, ¿sí? Y poder mirar que tengo la capacidad de hacer cosas y presentarlas en unos contextos que nos ayuden a proyectar a otros también. Entonces, liderar implica administrar lo que nosotros hemos recibido. Y por eso tenemos que entender en primera medida que hemos sido diseñados para hacerlo. Y eso tiene que ver con que, como dice la Biblia allí en ese pasaje que leíamos, nosotros hemos sido llamados a señorear, a dominar, pero en el buen sentido, no en el mal sentido, sino señorear, el poder tomar control de eso que nosotros tenemos que administrar y que eso que tenemos que administrar tiene que cuidarse de la manera adecuada. Hemos sido dotados con esa autoridad y lo entendemos cuando nosotros nos sometemos a Dios, a nuestro mentor supremo. Debemos estar bajo autoridad, debemos estar en autoridad. Si uno tiene como esa línea de mando, lo dicen en el ejército, ¿cierto? Y tenemos que aprender a sujetarnos. Y hemos recibido pues capacidad, poder, ¿sí? Liderazgo, ¿sí? Servicio que va a beneficiar a otros. Entonces, liderar también implica entender que hay que tener actitud, ¿sí? Y la actitud es necesaria para liderar. Yo debo desear hacer lo que Dios me dice que tengo que hacer, ¿sí? Y he sido llamado a eso, ¿sí? Nosotros somos equipados, como les decía, ahora tenemos habilidades, tenemos dones, tenemos una personalidad, independiente de nuestra personalidad, porque a veces nosotros decimos, no, es que mi personalidad no me ayuda, ¿sí? Pues yo soy bien flemático, colérico en los rasgos de la personalidad. Tengo un temperamento que puede tener debilidades, pero también tiene habilidades.
Entonces tengo que potencializar lo que he recibido. Tengo algo que me permite ejercitar todo eso que Dios quiere que haga. Y pues simplemente es disponernos a hacerlo, ¿sí? Y entonces tenemos que entender la importancia de que se desarrolle de forma correcta el liderazgo. Eh, lo que nos enseña la Biblia es que ese sano liderazgo va a influenciar, va a verse reflejado en los entornos donde nosotros estamos, ¿sí? Entonces por eso tenemos que hacerlo de la manera correcta. Uno entiende o encuentra allí en la Biblia, encontramos nosotros algo importante. Por ejemplo, la Biblia nos dice que hemos sido llamados en Mateo 5, que hemos sido llamados a ser sal y luz. Y pues esos son elementos que tienen una simbología, ¿no? La sal preserva, la luz indica, la luz direcciona, la luz muestra el camino para el que está en oscuridad. Pero cuando nosotros nos confrontamos como varones a ese desafío de asumir un rol que Dios nos ha encargado el rol de liderar, pues se presentan las excusas. Y las excusas son un obstáculo para poder liderar. Encontramos en la Biblia toda una historia, toda una experiencia que se narra en el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 3 y capítulo 4 nos habla de la vida de Moisés. Moisés es un gran líder, un gran estadista, un hombre preparado en las mejores universidades de la época en Egipto. Y este hombre comete un error. Este hombre, en aras de defender a uno de sus compatriotas, asesina a un egipcio y tiene que salir huyendo y se va al desierto y allá en el desierto permanece 40 años, ¿sí? Pero en ese proceso de ir entendiendo lo que Dios tiene para nosotros, porque Dios nos ha seleccionado, Dios nos ha ubicado. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, Él nos ha seleccionado, nos ha escogido para que cumplamos un rol, un propósito específico. Y al acercarnos a la vida cristiana, empezamos a ser inducidos a eso, a cumplir nuestro propósito. Y en el caso de Moisés, pues cuando fue confrontado por Dios en el propósito que Dios tenía con Moisés, él empieza a plantear una serie de excusas que también nosotros las vamos a ir haciendo cuando se nos desafía a asumir ciertos roles dentro de los diferentes contextos donde nosotros estamos. Y uno tiene que ver con la falta de identidad. Una de las excusas es esa. Nosotros a veces nos excusamos, muchas veces nos excusamos con Dios en asumir nuestro rol dentro de la familia, como líderes de la familia, nos excusamos dentro del contexto laboral o académico o allí en el entorno social en el que nosotros estamos para cumplir ese rol que Dios nos ha llamado a hacer por falta de identidad. Y esa fue la pregunta de Moisés, ¿quién soy yo? ¿Sí? Él lo que estaba manifestando era que no se sentía calificado, ¿sí? Pero ante eso, ¿cuál es la respuesta de Dios? Pues sencillamente que quien lo había creado era Él, ¿sí? Entonces las excusas son un obstáculo para nosotros liderar. Y el otro elemento es la falta de intimidad. Y hablamos de la parte espiritual. Y por eso la pregunta que hace Moisés ahí en esa conversación que tiene con Dios cuando Él se le aparece
allí en la zarza ardiente. Ustedes han leído la historia sagrada, ¿cierto? Y encuentran ahí en la Biblia la historia de Moisés cuando ve la zarza ardiente y tuvo que quitarse el calzado y empieza toda una conversación allí, ¿no? Y entonces otro elemento es no solo la falta de identidad, sino la falta de intimidad. Y esa falta de intimidad espiritual es la que nos lleva a no tener una visión correcta de Dios. Pero Dios nos ha llamado que desarrollemos un liderazgo integral, que ese liderazgo nos permita a nosotros estar en armonía con nuestra vida espiritual. Nosotros somos seres espirituales, somos seres emocionales y somos seres físicos, pero eso no está desligado. Uno no dice, mi cuerpo va por aquí, mi vida emocional va por aquí, mi vida o mi área espiritual va por acá. ¿No? Estamos integrados. Por eso me encanta este círculo que refleja al ser, pero que muestra allí una vida controlada por Cristo. ¿Cuándo se van a evitar esas excusas para no asumir el propósito de Dios, para no asumir la responsabilidad que tengo como varón? Pues cuando mi vida está controlada por Cristo, ¿sí? Y entender lo espiritual como algo fundamental, porque cuando yo cultivo lo espiritual, eso equilibra todo lo que tiene que ver con mi vida emocional y con todo lo que está enmarcado en mi vida material. Nosotros somos seres de carne y hueso que no estamos desligados de nuestras emociones, de nuestra alma, o como dice la Biblia, del corazón, ¿sí? Del ser, entendiendo que el corazón del ser son los pensamientos, lo que nosotros razonamos, lo que sentimos, las cosas que hacemos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y el otro elemento es la intimidación. La falta de identidad, la falta de intimidad, pero también la falta de, o mejor, la intimidación. Y la intimidación por la inseguridad llevó a Moisés a preguntarse, ¿y qué si no me escuchan? Hablando del propósito, ¿no?, que Dios tenía. Porque Dios le dice a Moisés, vaya y hable con el pueblo, hablando del pueblo de Israel, y dígales que va de parte mía y que usted viene a sacarlos de la esclavitud. Y luego tiene que ir a hablar con el faraón, ¿sí? Y entonces Moisés, ante toda esa acometida y ante toda esa responsabilidad que se le estaba presentando ahí que tenía que asumir, él pregunta, ¿no? ¿Y qué si no me escuchan? Si ya la embarré y maté a un egipcio y ellos me vieron, y ya habían pasado 40 años, ¿cierto? Y ahora tengo que irme a presentar y decir que vengo de parte de Dios. Eso es complicado, ¿sí? Y es el problema de la intimidación, de la inseguridad. Y todo eso es debido a las preocupaciones, a las ansiedades que se generan cuando yo pienso en el qué dirán, ¿sí? En el qué dirán. Yo recuerdo en mis inseguridades, porque fueron muchas, ¿sí? Recuerdo en mis inseguridades que cuando estaba recién comenzando la vida cristiana, yo estaba ya iniciando mi carrera de contaduría. Yo alcancé a hacer 4 semestres de contaduría y estaba en ese proceso de desarrollar la carrera de contaduría, pero también estaba formándome como cristiano, implementándome en mi vida espiritual. Y entonces mi líder, eso yo le chupaba rueda a mi líder porque ustedes saben que a los 3 meses yo ya estaba liderando una célula, ¿sí? Estaba participando en una célula. A los 2 años yo ya tenía como 40 universitarios allí en la universidad. Y por eso cuando el Señor me llamó y Roosevelt me dice, bueno, ¿y usted qué? ¿No? ¿Está listo o no está listo?
Y le dije, estoy listo. Entonces dijo, pues nos vamos. Y cogí la maleta y me fui, dejé la carrera allí a medias, ¿no? ¿Sí? Y bueno, afortunadamente Dios me permitió estudiar otras cosas ya. Pero recuerdo una experiencia y era que mi líder me decía, camine que tengo que ir a dar una información acá a unos salones. Y los salones estaban en clase. Y él tocaba la puerta, no esperaba que le abrieran, sino que la abría y decía, buenas noches, les traigo una información. Y el profesor le interrumpía la clase y él empezaba a decirles, ¿sí? Así como hay leyes naturales que rigen la relación con Dios, hay leyes espirituales, perdón, que rigen la relación con el mundo, hay leyes espirituales que rigen nuestra relación con Dios. Y quiero compartirles eso y empezaba a compartir y a evangelizar ahí en plena clase, habiendo interrumpido. Él era muy osado, ¿sí? Y esa osadía me la impregnó, porque yo bien inseguro, yo iba detrás de él, ¿no? En una ocasión, recuerdo, ya después de un tiempito, él toca la puerta, empuja y dice, buenas noches, tenemos una información que darles. Y me cogió del brazo y me puso de frente y dijo, y aquí mi compañero John se las va a dar. La primera vez, ¿no?, que me lanzó ahí al agua. Y yo en segundos, yo pensé, yo digo, ¿qué hago aquí frente a toda esta gente en segundos? ¿Qué hago aquí? ¿Sí? Y yo dije, pero es que yo tengo que hacerlo, ¿no? Y entonces yo dije, bueno, y arranqué. Yo recuerdo que esa fue mi primera experiencia en que yo compartí el mensaje del Evangelio a un grupo de universitarios. Y fue la experiencia más rápida, ¿no? Yo eso lo hice, pero rapidísimo, no sé si me demoré 2 minutos, 3 minutos, pero fue así, ta, 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 ta. Y yo le dije, y el que quiera aceptar a Jesucristo, póngase de pie, cierre los ojos, y entendí que Dios nos puede usar a todos, en todas las áreas, ¿no? En todas las áreas. Y bueno, eso son experiencias del proceso espiritual. Y esto de las excusas, pues es una realidad en todos nosotros, ¿sí? No solamente la falta de identidad, el tema de la intimidad, el tema de la intimidación, pero también el tema de la incompetencia, ¿no? Y en el caso de Moisés, él le dice al Señor como excusa, ¿no? Hablando con Dios, y él le estaba dando una cantidad de excusas respecto a que él no podía hacer lo que Dios le había dicho que quería que hiciera. Y está la incompetencia, ¿no? Nosotros a veces nos sentimos incompetentes en ese propósito que Dios tiene con nosotros. Y él le dice, yo nunca he sido un buen orador, ¿sí? No, nos ha pasado a todos nosotros, ¿cierto? Pero pues Dios siempre nos usa para que nosotros comuniquemos lo que es correcto, lo que es bueno. Y por eso entonces Dios nos lleva a que se desarrollen las habilidades y los dones. Y Dios le pone allí como coequipero, como ayudante, y le coloca a a su hermano Aarón, que era muy elocuente, ¿no? Para que él no tuviera excusas. Pero ante todas esas excusas que él estaba presentando, Dios siempre le daba una respuesta. Y el otro elemento son esos sentimientos de inferioridad. Y Moisés en medio de todas esas excusas le dice al Señor, sé que puedes hallar a alguien más, ¿sí? Pues que lo haga otro. Yo no me siento capacitado, yo no me siento preparado. Anoche precisamente estábamos en el grupo de capacitación del CENCAM. Anoche iniciamos una materia que se llama liturgia, todo lo que tiene que ver con la forma, cómo se debe generar la adoración y la alabanza dentro del contexto eclesial. Y Emerson Poveda, el director de Senfol en Santander de Quilichao, compartía
compartía pues una experiencia muy interesante, ¿cierto? Allí, ¿sí? De, de él, ¿no? Que cuando su líder le dice, ay, yo veo que a ti te gusta cantar, entonces para dentro de 8 días tú diriges la alabanza en la reunión. Y él dijo, no, 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 yo no lo hago. Dijo, sí, sí, prepárate y lo haces. Y Emerson nos compartía, ¿no? Él se fue en camiseta, se fue en sudadera, se fue con unos pantalones, unos chores ahí a media pierna, ¿sí? Todo y con una gorra y se hizo en la parte de atrás, ¿no? Y después de la oración el líder le dice a la gente, ahora tenemos la oportunidad, démosle la bienvenida a Emerson que va a dirigir la alabanza y le tocó, ¿sí? Entonces, siempre nosotros nos vamos a sentir inferiores y pensamos, no, esta persona lo puede hacer, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos comparamos con otros. Eh, pero Dios nos ha llamado es a apoyarnos en otros en el momento en que necesitemos el acompañamiento, pero también Dios nos llama a desarrollar nuestro compromiso, nuestro rol. Entonces, a manera allí de pregunta para que ustedes eh, puedan participar e interactuemos, es evaluar qué excusa tiene usted para no liderar bien allí en el contexto donde usted está. ¿Y cuál cree que sería la respuesta de Dios? ¿Qué excusa tiene para no liderar bien? ¿Y cuál cree que será o sería la respuesta que Dios le daría? Si alguien quiere participar. No, no todos al Buen, tiempo. buen día, buen día, buen día. Buen día. Adelante. Gusto en saludarlos. Eso, Wow. porque así en Pri- Montonera no se oye. Primero que nada, gracias, Carlos, una vez más por este tiempo y gracias, Pastor John. ¿Verdad que excelente su testimonio y qué bendición este tema tan importante de liderazgo? Eh, bueno, yo escuchándolo, sobre todo las últimas láminas de las excusas y todo esto, y voy a dar un testimonio, de hecho estoy aquí por eso. Eh, yo hago parte de la Fundación Sembradores de Valores, pertenezco a Senfor Caracas, acá, Multiforme, gracias. Fuimos una de las últimas parejas, mi esposa y yo, de ser mentoreados y discipulados por el pastor Jair Ríos. Este, y le pedimos a Dios pues que nos llevara a una casa espiritual donde pudiésemos desarrollarnos y aportar nuestro conocimiento en el área de liderazgo que hemos venido trabajando mi esposo y yo. Sin embargo, con muchos miedos, ¿no? Entonces, Senfor, la Fundación Sembradores de Valores, es la parte eh, social de la iglesia, ¿ok? Entonces yo venía apoyando y aportando económicamente y con algunos conocimientos de algunos cursos a la fundación. Por supuesto, el pastor Jaime me fue introduciendo y me gustó, pues, cuando me llaman hace 3 años a formar parte de la directiva de la fundación, a ser parte de uno de los miembros directivos, yo casi que salgo corriendo. Digo, mira, eso no es para mí, o sea, estaba pasando por un proceso de autoestima, coletazos mi segunda quiebra financiera, y bueno, yo no me sentía preparado. Pasé por todo eso, lo que usted estaba mencionando, las excusas, no estoy preparado, además trabajar con dos pastores, eh, mucho más jóvenes que yo, rebeldía con la autoridad, un montón de cosas, ¿no? Y
hasta que, bueno, Dios me confrontó y tuve que pedirle a Dios, o sea, arrodillado y decirle, bueno, Dios mío, o sea, dime qué tengo que hacer, porque eh, en mi naturaleza, yo no voy a hacerlo, o sea, yo no quiero hacerlo, o sea, yo no quiero hacerlo, no deseo hacerlo porque me puse a buscar un montón de excusas y cosas, ¿no? Y Dios me fue guiando y así como sentí la voz de que, bueno, yo te estoy mandando, pues yo no llamo a los capacitados, yo capacito a los llamados y te capacitaré y vas a hacer lo que te hace. Sentí como esa voz y bueno, me he dejado guiar, ya han transcurrido 3 años, ha sido una bendición, verdaderamente. Este, yo tengo muchos años de experiencia en el mundo gerencial, en el mundo empresarial, pero en estos 3 años, la proyección que yo he tenido y he sentido, pues ha sido maravillosa, es una bendición. Y por allí un señor llamado Carlos Ávila, que lo estoy viendo con disimulo, él justamente ha sido uno de mis mentores, me ha apoyado muchísimo, este, ha sido una bendición para la fundación, hemos logrado algunas alianzas, un aporte económico, me ha permitido, Dios lo ha utilizado, me ha llevado a otros niveles. Y recuerdo, que fue lo que fue el año pasado, me pidió que hiciera una prédica. Entonces dice, pero espérate, yo jamás he predicado, o sea, yo no tengo esos dones, yo no tengo esa experiencia, o sea, imagínate, me está llamando este señor, Pastor Carlos Ávila, o sea, tipo súper letrado, con una experiencia, o sea, se me revolvió el estómago completamente. Y bueno, ha sido una bendición, ¿verdad? Agradezco este momento y escucharlo. Definitivamente veo que Dios eh, me está utilizando y toda la gloria sea para Él. Así que muchísimas gracias. Excelente. Muy bien. No sé si alguien... Yo Buenos quisiera días a compartir todos. algo. Adelante, Rafa. Ajá. Qué bueno estar con los referentes de Senpol, ¿no? Ya que me alegra, doy gracias a Dios por la vida de Carlos, de líder John de la Cruz, por este tiempo tan especial y que siempre estamos aprendiendo juntos. Pero como siempre es un desafío, ¿no? Es un desafío cuando uno se conecta a aprender, porque siempre estoy aprendiendo de cada uno de ustedes. En esto que le dio Dios a Carlos, hombres contra la corriente, pues qué bueno en esta mañana alcancé a conectarme en algo que compartía el líder John y la pregunta que nos hace finalmente, ¿qué excusa tiene para no liderar bien? Y de verdad que cuántas veces sacamos excusas. Aquí está presente mi líder Carlos Ávila. Vengo de ser policía por 24 años y un día conocí del Señor, colocó como instrumento unos compañeros y un día pues comencé a ir a la reunión y un día me dice, Carlos, comparte el tema del ayuno el próximo miércoles. Yo me sentí como dice José Manuel, yo sudo chupando helado y ese día pues llegó el día, yo pues en lo que estaba aprendiendo, porque estaba pues en ese proceso de un bebé espiritual y pues siempre estamos aprendiendo. Y entonces llegó el tiempo del día del ayuno, con alguna preparación allí pues estamos en ese proceso. Y llegó el momento y Carlos estaba allí y oró por mí para que compartiera el tema. Pero yo estaba arrodillado allí en la congregación orándole al Señor para que no fuera gente ese día, que fuera siquiera uno o dos. Y ese día se había citado los jóvenes, se había citado un ayuno y no le habían dicho ni al líder Carlos ni a nadie. Y se citaron los jóvenes al ayuno. Cuando abro los ojos, yo veo eso allí, ese salón lleno de jóvenes y personas adultas ya. Y termino de orar a este hombre y, bueno, no sé.
como dice el líder John, lo lanzaron al agua contra la corriente y el río crecido y sin saber nadar. Pero bueno, Dios hizo la obra. Recuerdo esto hace más de 15 años, fue eso en Tuluá. Y termina el tiempo allí, la palabra que compartí ese día, me imagino. Recuerdo que era San Juan capítulo 15, la vid verdadera. Entonces, se acerca un joven terminando ya el tiempo y me dice, me llamó líder. Uf, eso me subió el ego. Y dice, líder, Dios me habló. Me llamó allí en el patio junto a un palo de mango y me dice, Dios me habló a través de usted. Y entonces, ahí tembloroso, temblando, pues, de la redundancia, le doy gracias a Dios que ese día debuté allí compartiendo la palabra y pues, creo que Dios me usó y seguimos aprendiendo, como lo digo, de mi líder Carlos Ávila, de Roosevelt, también me lanzó al agua y hoy con el líder, yo pues qué bueno todas estas experiencias de ustedes y que aprendemos juntos, seguimos aprendiendo porque siempre estamos dispuestos, disponibles a aprender. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, John y José Manuel y todos los que están conectados. Pues es que yo creo que esto es como una metodología secreta dentro de ese, fue lo que empiezo a descubrir. Cuando yo tenía como mes y medio de haber recibido al Señor, me llama Roosevelt y me dice que si lo puedo reemplazar en una prédica en Cali, en la sede más grande. Y bueno, pasé exactamente por todo lo que ustedes cuentan. Pero realmente no es Te estás vengando, pastor, te estás vengando. Sanamente. no es el ser humano. Es Dios el que nos inspira para abrir espacios, para llamar y este tema te agradezco muchísimo, John, que lo hayas traído porque no solo los que quieran o sientan o acepten el llamado, que es para todos, sino también el hecho eh, de entender que dice la escritura que los dones y el llamado son irrenunciables. A veces uno puede ya llevar años en esto y sentirse cansado, sentirse uno pues como que ya lleva un buen recorrido y viene el Señor otra vez y lo mueve a uno, lo enciende, le recuerda y creo que debíamos hoy hacernos una pregunta bien especial y es cómo andan todos estos puntos que hemos visto hoy. ¿Cómo anda mi llamado? ¿Cómo andan mis habilidades? ¿Cómo andan mis excusas? Es decir, bueno, a partir de hoy, ¿qué vamos a hacer con todo esto, no? De manera que muy chévere. Bueno, John, qué bueno que nos acompañes en una oración para darle gracias a Dios por este tiempo tan especial. Gracias por la invitación y bueno, estamos para servir. Esto que estoy compartiendo es parte de todo un seminario de este ministerio tan especial de Lidere Equip, que es un ministerio de John Deck y que inició Marcos Witt y John Maswell. Maswell, perdón, sí, John Maswell. Y tienen una cantidad de material que nos desafía mucho, pero pues la clave es reflexionar. Y lo importante es eso, ¿no? Poder generar una reflexión respecto al propósito que tiene Dios con nosotros y cómo lo estamos desarrollando. No podemos menguar en los roles que tenemos, llámese familia, llámese sociedad, etcétera, etcétera, en cada esfera. Hoy más que nunca, ¿no? Ante la realidad que estamos viviendo, hoy más que nunca en esas esferas sociales
necesitamos generar influencia, sembrar esos principios que permitan que la sociedad sea más equilibrada. Y eso se logra con el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio transforma. Entonces oremos. Padre, queremos darte gracias. Gracias, maravilloso Dios y Padre eterno, por este tiempo. Gracias por permitirnos este momento de reflexión, de meditar a través de tu palabra, Señor, de la enseñanza acerca de todo esto que tiene que ver con el propósito que tú tienes con cada uno de nosotros. Permite que en nosotros haya el control, que en nosotros haya la guía, que en nosotros haya la llenura, que en nosotros haya la dirección de tu Santo Espíritu, para que como tus hijos, como varones y siervos tuyos, podamos cumplir de la manera adecuada ese llamado que nos haces de ser los hombres que tú quieres que nosotros seamos. Límpianos de todo aquello que no te glorifica. Sigue disponiendo nuestro corazón para que cada día nuestra vida sea una vida que te honre, que te glorifique, que cada día nuestra dependencia y nuestra confianza esté puesta en ti, maravilloso Rey. Toma este resto de día y sigue dirigiendo a cada uno. Bendice nuestras familias, las familias representadas a través de cada uno de estos tus hijos que están hoy aquí conectados. Bendícelas. Mira aún nuestras necesidades y conforme a esa bondad, conforme a ese poder y a esa generosidad tuya, responde al clamor que nosotros hacemos, a las necesidades que presentamos diariamente en estos últimos tiempos delante de ti, maravilloso Padre eterno. Sigue obrando, Señor, sigue obrando y sobre todo permítenos seguir siendo sal y luz en este mundo en donde nos tienes, Señor. A ti todo el honor, toda la gloria, toda la honra. Bendice, Señor, la vida de Carlitos, su familia. Oramos para que tú le permitas seguir a él desarrollando ese ministerio que le has entregado, Señor. Y que cada día, Señor, él pueda ver el obrar sobrenatural tuyo en su vida, en su familia y en el ministerio que le has entregado. A ti todo el honor y toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén, John, amén. pues Amén. muy agradecidos contigo. Amén. Esperamos poder tenerte aquí nuevamente más adelante y que nos sigas edificando. Y Dios bendiga mucho igual tu vida, familia y ministerio. Un abrazo grande. Un gusto. Que Dios les bendiga. Un abrazo. Yes, para todos, un abrazo. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana. Gracias por todo. Muy amables. Feliz puente para todos. Que Sí, Dios los bendiga. Javier. Ok. Gracias, Carlos. Gracias, John. Gracias a Carlos. todos. Gracias, Rafael. Gracias a todos. Gracias, Pastor Gracias John. a todos. Hasta Bendiciones. luego. A una Luego, Medardo, que Dios te bendiga. bendiciones. Chao, Rafa. Bendiciones. Chao, Javier. José Manuel, Rafael. José Manuel. Muchas gracias. Chao, bendiciones. Javier. Dios te bendiga. Edwin, Dios bendiga, Dios te bendiga. gracias. José, Bejarano y todos. Rafa, Bendiciones, todos, un abrazo. hombres. Gracias, muchas gracias.